Armando Tiburcio, miembro de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. Armando Tiburcio. A servirle, sí. ¿Qué cargo tiene en Movimiento Ciudadano? Formo parte de una comisión operativa provisional que existe actualmente en el Estado. Señor Tiburcio, el tema en 2016 vienen las elecciones, pero hay mucho fuego enemigo para los partidos, no hay garantía para la izquierda. ¿Usted lo ve así? Lo que vemos es que las reglas del juego para la competencia se están adecuando de tal manera de que se le quiere ganar al contrario, quien tiene la mayoría en el Estado, o sea, el PRI. Se le quiere ganar en la mesa y no en la elección. En la mesa. ¿Cómo está eso? En la parte legal. La reforma electoral que acabamos de ver, que debiera ajustar las reglas del juego a lo que fue determinado por el Congreso Federal, que son las formas sobre las cuales vamos a participar. Legaloide, ¿no? Pero son las reglas del juego. La ley electoral es la base sobre la cual todos participamos. ¿No? Desde luego que las están adecuando de manera muy matizada para impedir que los contrarios puedan participar, sobre todo la oposición, desde luego, la oposición de izquierda, y está visto en lo que se acaba de definir, particularmente en lo que tiene que ver con las alianzas, las coaliciones, las candidaturas independientes. Eso es limitativo en términos de derechos electorales, derechos de participación. ¿Usted piensa que debe haber un interinato en Quintana Roo? Interinato de gobernador gobierno interino que nos garantice que no haya violencia, que no haya muertes, que no haya magnicidios. Interinato, a estas alturas del proceso del gobierno no lo veo necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque hay un desgaste natural del proceso de gobierno. Ese proceso de desgaste natural... Entonces, ¿cómo garantizar esas elecciones limpias o transparentes? Porque no debe ser el gobierno el que se meta al proceso electoral. Para eso está metido. Lo vemos, por ejemplo, con los dispendios que existen con ahorita que es presidente municipal, tiene bodegas. Bueno, eso es lo que todo el mundo está documentando precisamente para poner también ante el árbitro electoral de que no se puede competir con esa parte. Es burocrático. Son las reglas que tenemos para jugar. Hay un proceso de desgaste, desde luego. Pero el otro, yo decía, uno es ese. Hay un proceso de desgaste, pero el otro es que desde el PRI mismo se están encargando de generar las condiciones para una buena participación de la oposición. Yo reconozco que la oposición en Quintana Roo está debilitada y de alguna manera está dispersa, pero el conflicto que ha generado el propio PRI a su interior y que de alguna manera se ha generado desde el gobierno es un escenario que puede permitir una competencia si la oposición sabe ponerse de acuerdo. Aquí estamos hablando de una megacoalición. Puede ser una de las opciones, desde luego. Es una opción. Esa es una opción viable. Solo se suicida. Es como... Sí y no. Es como la escopeta, ¿no? Pero la escopeta tiene muchos perdigones. Depende cómo la oposición decida hacer su estrategia para participar. Ir solo también tiene un sentido, eso lo ha venido haciendo Movimiento Ciudadano a nivel nacional y a nivel de los estados. Consolidar la presencia como partido en una estrategia de largo plazo, por ejemplo, es perfectamente viable. Por ejemplo, se fueron solos, ¿no? Así es. Y ya no una red de ciudadanos. Ahí hubo un acuerdo finalmente. El problema del Bronco es que fue presidente, es político, fue político, bueno, él estaba encarrerado políticamente. La base fundamental sobre la cual se está sosteniendo el Movimiento Ciudadano es que se está haciendo alianzas con las organizaciones sociales. O sea, esto de hacer alianza con la ciudadanía no es solamente discurso. De hecho, lo que hay una práctica. Lo que me refería, es el asunto de la mega coalición no solo es de partidos, sino de la ciudadanía. Tiene que ser fundamentalmente con la ciudadanía. Los partidos nada más van a ser es el instrumento. El instrumento. O sea, aquí, por decirlo, hay que nombrar un gobernador ciudadano, presidente ciudadano, diputado ciudadano. Así es. ¿Cómo ve usted eso? A ver, es que esa es la ruta. Mira, primero, hay una debilitación de las instituciones en el país, particularmente las instituciones políticas. En México, cada vez la gente cree menos
en los diputados, en los senadores, en la presidencia de la República, en las instancias, en los partidos políticos. La manera de contrarrestar esa debilidad tiene que ser, Pedro, por la vía de la ciudadanización de las instituciones políticas, es decir, la participación ciudadana. El Movimiento Ciudadano está comprometido y está haciendo eso. Le voy a poner varios, el ejemplo. Los ciudadanos son los mejores sensores, ¿no? Pero además son los que le pueden hacer el contrapeso a las burocracias políticas que tienen hoy prácticamente secuestrado a las instancias tanto de gobierno como las partidarias. Son los ciudadanos organizados los que pueden romper la lógica de la burocracia y de la corrupción. ¿O cuál otra salida? No hay otra salida. La salida es la ciudadanización. El Movimiento Ciudadano está demostrando que eso va siendo posible. El caso de Jalisco, particularmente el de Guadalajara hoy, es el más emblemático para nosotros y nos muestra que sí, porque en la medida en que se va construyendo, no, me refiero a Enrique Alfaro, la presidencia municipal de Guadalajara, el hecho de que el Movimiento Ciudadano, los ciudadanos vía Movimiento Ciudadano hoy tienen una mayoría en el Congreso del Estado. El Kumamoto fue al revés, él fue un individuo, sí, como que es válido, pero también está visto, y esa es otra premisa, que los individuos aislados no son garantía de gobierno, porque los gobiernos son finalmente equilibrios de poderes. Equipo. Pero sobre todo, insistiría en el concepto, equilibrio de poderes. Desde luego, porque puede haber un buen equipo de gobierno, pero si ese equipo de gobierno, el que sea gobernador, presidente municipal, etcétera, no tiene contrapesos desde los otros poderes, que serían el legislativo y el judicial, y contrapeso desde la sociedad, puede incurrir en infinidad de errores. Pongamos que sean errores involuntarios. No hay manera de corregirlos si no hay un contrapeso desde la sociedad y desde las instancias de poder. Eso es lo que implica la diversidad de poderes. Ustedes están en alguna... Hace un momento he entrevistado a personas como el señor Ricardo Velasco, consejero de Morena, y me habla ellos que tienen su congreso mañana y pasado para hablar del tema de coalición con partidos. ¿Ya ustedes ya tuvieron esa plática con ellos? No, a ver, Movimiento Ciudadano desde que se replanteó su orientación política, es más, desde que cambió de Convergencia a Movimiento Ciudadano, ha venido privilegiando la relación con la ciudadanía más que la relación con los aparatos burocráticos de los partidos y estableciendo un proceso gradual de crecimiento de presencia electoral nacional. Pero los instrumentos que usted a partir de, primero privilegiar las organizaciones ciudadanas. Si en lo particular hay condiciones para potenciar esa presencia ciudadana vía acuerdos partidarios, eventualmente pudiera considerarse. Si me preguntan lo particular en Quintana Roo, conociendo la historia política de Quintana Roo, me queda claro que aquí debiera haber condiciones para una alianza de la oposición, particularmente de la oposición de izquierda, para poder hacer un cambio. ¿no? Es lo más viable. El problema es que la elección, bueno, en términos legales electorales, el concepto es coalición. Hay otra figura que no quisieron incluir en la reforma electoral, que es la candidatura común, que sería mucho más representativa del sentir electoral de la ciudadanía, la posibilidad de que hubiera candidaturas no quieren soltar comunes. El poder, no quieren soltarlo. Desde luego que no lo van a querer soltar esa vía. Pero incluso una coalición, o sea, una alianza que se refleje por una coalición puede ser factible. Sin embargo, para Movimiento Ciudadano eso es un elemento a revisar todavía, porque insistimos, tiene que servir para potencializar la participación ciudadana, no para sustituirla. Si se trata de hacer acuerdos solamente entre aparatos burocráticos de los partidos para repartir lo que quede de las posiciones que se obtienen, no es del interés, porque eso no permite construir la ciudadanización de las instituciones. Si es para potencializar la participación ciudadana, puede ser considerado. De otra manera, es preferible consolidar la presencia organizada de la ciudadanía vía en este instrumento que se llama Movimiento Ciudadano. Ahora, esta coalición, ¿usted piensa que